Colegas, ante todos muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el módulo correspondiente a las capacidades coordinativas. Sin antes dándole las bienvenidas a todos ustedes, colegas, que están interactuando en este día muy especial para todos nosotros, donde vamos a fortalecer nuestros conocimientos al respecto de las capacidades coordinativas. Como sabemos, colegas, las capacidades corporales pueden dividirse, en este caso, en capacidades físicas básicas y capacidades coordinativas, o llamadas también, algunos lo llaman como habilidades motrices. Estas últimas son las capacidades que revisaremos en este módulo correspondiente. Para precisar una diferencia entre estos dos grupos de capacidades, hemos recurrido a lo que plantea el especialista Juan Hernández, quien nos dice que la capacidad física es sinónimo de cantidad, mientras que habilidad motriz lo será de calidad. En este sentido, lo que debemos buscar al trabajar las capacidades coordinativas con nuestros alumnos es lograr una mejor eficiencia en la ejecución de sus movimientos. Efectivamente, el sistema nervioso central es el que procesa los datos que reciben del exterior y producen una respuesta de tipo motor a los estímulos captados. Asimismo, que la práctica de las capacidades coordinativas o habilidades motrices va encaminada a un proceso de modificación en el sistema de gobierno, en este caso, en el proceso de conducción y regulación, también adaptativos hacia el medio, pero sin aparente retroceso. Esto quiere decir que quedan aprendidos dejando una huella motriz. El desarrollo de las capacidades coordinativas está más directamente ligado al aprendizaje de otras habilidades y dominios físicos, como patear una pelota, con una buena dirección, tal vez encestar un balón, manejar adecuadamente una bicicleta, jugar básquetbol, etc. Entonces es muy importante el desarrollo de estas capacidades coordinativas, También debemos de precisar las capacidades motrices. Son, pues, en este caso, las capacidades físicas básicas como las capacidades coordinativas. A consecuencia de ello, van a resultar las capacidades resultantes, Si hablamos de capacidades resultantes, estamos hablando de las habilidades y destrezas. Entonces, colegas, vamos a conocer con respecto a lo que es específicamente las capacidades coordinativas que a diario, en todo momento de nuestra vida, estamos desarrollando estas capacidades coordinativas, Entonces, conoceremos en este módulo correspondiente, colegas. Colegas, al hablar de capacidades coordinativas, entonces vamos a ver la definición de lo que son las capacidades coordinativas. Se entiende por capacidades coordinativas a los factores que conforman la coordinación motriz. Para ello, algunos autores han tratado de definir las capacidades coordinativas y lo han hecho denominándolas habilidades motrices. Otros simplemente han esbozado su definición desde el concepto de coordinación. Creemos que las capacidades coordinativas que se relacionan con los sentidos, así como con las habilidades que resultan del desarrollo de las posibilidades y necesidades de movimiento, han de ser ubicadas como las que permiten lograr movimientos más eficientes y económicos en relación con los objetos y el mundo que los rodea.
sabemos muy bien, si deseamos jugar bien, hay que coordinar bien nuestros movimientos, ¿no? Si pretendemos lograr ello, podemos educar el cuerpo en relación al objeto de juego y las exigencias físicas y psíquicas del juego. Entre las capacidades coordinativas se encuentran, pues, las relacionadas con los sentidos, que algunos autores denominan senso-perceptivo-motrices. También ubican dentro de las capacidades coordinativas a la agilidad, aunque otros no la consideran. Entonces, hay diferentes autores tienen las diferentes percepciones correspondientes, pero nos ha parecido pertinente esta definición, en este caso que acá podemos apreciar en el cuadro, referente a las capacidades coordinativas. Entonces, las capacidades coordinativas son aquellas que permiten a una persona ejecutar movimientos de manera eficaz, precisa y económica. La ejecución de una acción motora que requiere de exactitud depende de estas capacidades coordinativas para lograr la ubicación correcta del cuerpo en el momento adecuado. Esta sería la definición de las capacidades coordinativas, que es más acertado. Colegas, podemos apreciar la clasificación de las capacidades coordinativas, a sabiendas que muchos autores clasifican de diferentes maneras, ¿no? La clasificación es así. Por ejemplo, Luis Hernández cita a Jordi Porta para presentar un cuadro, ¿no?, que aparece en su obra Programas y contenidos de la educación física deportiva. Porta realiza una interesante labor de síntesis y presenta, ¿no?, un cuadro. Por ejemplo, dentro de las capacidades motrices, Porta menciona lo que es la flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia. Y luego, dentro de las capacidades perceptivo-motrices, está la coordinación, ¿no?, el equilibrio, la percepción espacio-temporal, percepción kinestésica, ¿no? Dentro de las capacidades resultantes están las habilidades o destrezas y agilidad. Eso es según, en este caso, Luis Hernández, ¿no? Pero nosotros podemos apreciar en este cuadro, a continuación, en este resumen se cita a las capacidades que, según autores, conforman las capacidades coordinativas, para posteriormente explicar más detalladamente cada una de ellas. Así, todos estos autores son alemanes e italianos, y aunque con una base común, tienen algunas diferencias correspondientes. Es así, por ejemplo, nosotros podemos apreciar los autores, ahí lo tenemos, a Martín, ¿no?, como también está citado por diferentes otros autores que se apoyan, ¿no?, a Koschel. Entonces clasifican capacidades de equilibrio, capacidades de orientación, capacidades de ritmo, capacidades de reacción, capacidades de diferenciación. Otro que es Platonov, el año 1995, clasifica como capacidad de valorar y regular los parámetros dinámicos y espaciotemporales, capacidad de mantener una posición equilibrio, sentido de ritmo, capacidad de relajar voluntariamente los músculos, coordinar, en este caso, los movimientos, ¿no? Otro, mediante una encuesta a expertos, ¿no?, lo que han realizado en el año 1987 por Macaulay en Suiza, y en este caso también por Jacob, clasifica la capacidad de equilibrio, capacidad de orientación, capacidad de ritmo, capacidad de reacción, capacidad de diferenciación. En estas columnas, bueno, aparecen unos autores, ¿no?, que reconocen, pues, las capacidades coordinativas.
En esta parte presentamos también el siguiente cuadro, que muchos autores también clasifican a las capacidades coordinativas, como por ejemplo acá Grosser y Coles, en el año 1991, clasifica las capacidades coordinativas como capacidades de equilibrio, capacidades de orientación, capacidades de reacción, capacidades de diferenciación, capacidad de combinación, capacidad de adaptación y modificación. Pero más adelante, muchos autores, en este caso también, coinciden con los anteriores, en algunos casos coinciden, pero la más resaltante es acá en este caso de Zimmermann, en Meneil, en el año 1987, en el capítulo 5, por ejemplo, entre otros autores, clasifica las capacidades coordinativas como capacidades de equilibrio, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de ritmo, capacidad de reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de adaptación y transformación y capacidad de combinación. Así como también otros autores como es García, Navarro y Ruiz clasifican respecto a la clasificación anterior, eliminan la capacidad de reacción e introducen la capacidad de relajación. Algunos consideran a la relajación como una capacidad coordinativa, ¿no? Al igual que otros autores, mediante una encuesta de expertos que coordinado por Zimmermann, citado por Jacob, clasifica también a las capacidades como capacidad de equilibrio, capacidad de orientación, capacidad de ritmización, capacidad de reacción, capacidad de diferenciación, capacidad de asociación, capacidad de adaptación. Entonces, colegas, es bueno conocer cómo los diferentes autores, que ahí podemos apreciar en el cuadro correspondiente los diferentes autores, ¿no?, que clasifican pues a las capacidades coordinativas. Colegas, la más acertada en la actualidad que se viene trabajando del desarrollo de las capacidades motrices coordinativas, ¿no?, es en este caso, según Harre y Zimmermann, con respecto a continuación, pues se presenta un resumen explicativo cada una de estas capacidades. Se toma como base la obra de Meinel y Chambel, cuyo capítulo 5, dedicado a la coordinación motriz desarrollado por Zimmermann, precisamente precisa el autor, cuya propuesta es elegida en la reunión de expertos y coinciden básicamente con la exposición que hace Bloom. Asimismo, en Harre, ¿no?, el autor Harre. Podemos apreciar, en todo caso, según Harre y Zimmermann, que coinciden bastante en la actualidad que se está desarrollando, por ejemplo, las capacidades coordinativas, que se clasifican en 7. Uno, por ejemplo, es la capacidad de acoplamiento o de combinación de movimiento. ¿Esto a qué se refiere, colegas? Esta capacidad, la capacidad de coordinar oportunamente los movimientos de cada segmento corporal en cada fase para lograr la ejecución de un movimiento global final, ¿no? El segundo, que corresponde a la capacidad de orientación espacial y temporal. Esto se refiere que es la capacidad de determinar y variar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación al campo de acción, terreno de juego, material fijo, etc., ¿no?, y un objeto en movimiento, ya sea el balón o el adversario, algunos compañeros, etc. La tercera clasificación es la capacidad de diferenciación kinestésica. En esto es la capacidad
de expresar una gran precisión y economía entre las diferentes fases del movimiento o entre los movimientos de diferentes partes del cuerpo. La cuarta capacidad es la capacidad de equilibrio. Es la capacidad de mantener el cuerpo en condiciones de equilibrio o recuperarlo tanto en reposo como en movimiento. Por eso conocemos el equilibrio estático y equilibrio dinámico, que también es parte, que es una capacidad muy importante para el desarrollo de las capacidades coordinativas. El 5 es la capacidad de reacción. ¿A qué se refiere esto, colegas? La capacidad de iniciar y continuar rápidamente en acciones motoras adecuadas y de breve duración como respuesta a una señal dada. El 6, la capacidad de transformación o de cambio. En esto se refiere a la capacidad de conseguir modificar la acción programada en base a la percepción o a la previsión de variaciones de la situación durante el desarrollo de la propia acción. Por último, la capacidad de ritmo regular e irregular. En este caso, nos estamos refiriendo a la capacidad de intuir y reproducir un ritmo impuesto desde el exterior, y también es la capacidad de utilizar la propia actividad motriz siguiendo un ritmo interiorizado, diferenciando aquellos ritmos en los que la cadencia o secuencia es igual, ritmo regular, de aquellos en los que la secuencia motriz no es ritmo irregular. Esta diferenciación queda reflejada en los ejemplos que corresponden, ¿no? Entonces, colegas, esto es de acuerdo a esta clasificación que en la actualidad, bueno, se viene, ¿no?, trabajando con estas capacidades coordinativas que habíamos, en este caso, mencionado, colegas. A ello queremos también precisar que es muy importante el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Es muy importante. El desarrollo de las capacidades coordinativas, ¿no?, básicamente está ligado a la adquisición de habilidades específicas que le darán a la actividad en educación, en este caso en educación física, un sentido de funcionalidad y utilidad para el estudiante en la ejecución de técnicas deportivas, igualmente que va a permitir que el adolescente o el niño realiza movimientos más eficientes y económicos en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a subir una escalera, cuando vamos a desplazarnos por las calles, cuando vamos a saltar, cuando vamos a realizar diferentes actividades de la vida cotidiana. Por eso es que es muy importante trabajar esto, especialmente en inicial, en primaria y bueno, en secundaria también, ¿no?, seguir trabajando. Un ejemplo para el primero, por ejemplo, es cualquier alumno que se encuentre en la fase de aprendizaje de una habilidad específica, puede ser el de pase del fútbol o el de pase de dedos en el voleibol. Para aprender esta última, el estudiante comienza por desarrollar un esquema del espacio donde está ubicado y de la adaptación tiempo-espacio del balón al cual debe de adaptarse para llegar a una correcta posición que le permite realizar de la mejor forma de voleo. Dicha posición es igual al fruto de un sentido del equilibrio que le va a permitir tener un buen punto de partida para la acción correspondiente. Por eso es muy importante el desarrollo, trabajar en inicial, trabajar en primaria, cuando tienen ya reconocen, cuando tienen ya su espacio temporal, han desarrollado su equilibrio, han desarrollado el ritmo, entonces no se va a tener problemas en este caso cuando se trabaja en secundaria, lo que son las coordinaciones correspondientes, ¿no?, enfatizando tal vez en el desarrollo de estas capacidades coordinativas.
colegas, al hablar de coordinación, cuando por ejemplo un niño lleva la cuchara a la boca cuando va a aprender a comer, estamos hablando de una coordinación. El estudiante al escribir sobre un papel, al igual. El carpintero al clavar o retirar un clavo debe dirigirse los golpes. El especialista en electrónica al ubicar una pieza, también necesitamos desarrollar la coordinación. Al igual que estas actividades que podemos apreciar en la imagen, también coordinación. En todo momento de nuestra vida estamos desarrollando la coordinación o aplicamos lo que es la coordinación. Es necesario resaltar que estamos trabajando de una capacidad vital del ser humano por su implicancia real de mejor eficacia del individuo en la vida. Todavía estamos lejos de descubrir su máxima potencialidad, porque aún la ciencia no ha llegado a explorar totalmente el sistema nervioso, que está en directa relación con la coordinación. Ello se evidencia en los límites insospechados que pueden alcanzar deportistas que nos maravillan de tanto en tanto en el deporte de alto rendimiento. Toda persona con sus propias características dirige sus acciones hacia objetivos previamente programados, por lo que en el camino hacia ellos hará en ocasiones de forma consciente y en otras de forma inconsciente. Una programación de los movimientos musculares, de la intensidad, ritmo, prioridad y funcionamiento sinergista y antagonista de los mismos. Ello nos lleva a afirmar que la coordinación en la cualidad motora que engloba a todo el ser humano. Entonces estamos hablando de algo muy importante, el desarrollo de la coordinación. Entonces, colegas, vamos a tratar, a definir qué es la coordinación. Cuando hablamos de definición de coordinación, vamos a coger algunos autores, como es citado por Martínez de Haro, donde dice que la coordinación es la ordenación u organización de movimientos con sometimientos de jerarquización en las acciones previstas para llegar a un objeto marcado de forma eficaz y armónicamente económica, incluso a pesar de los cambios del medio. Asimismo, según Alberto Dallo y Mario López, conceptos a la coordinación como la dirección que permite encadenar los movimientos en secuencias significativas, ordenándolos u oponiéndolos. Entonces podemos entender, colegas, a nuestro criterio, la coordinación es la capacidad de controlar el cuerpo para realizar un ejercicio con precisión, o sea, sin fallas o con menores fallas. Y economía, cuando hablamos de economía estamos hablando sin esfuerzo. Depende del sistema, todo va a depender del sistema nervioso, La coordinación de movimiento es la interacción armoniosa y en lo posible económica de músculos, nervios y sentidos. Estas interacciones dependen de la edad y pueden producirse justamente la motricidad voluntaria, respuestas sinestésicas precisas y equilibradas, o la motricidad refleja, que son reacciones rápidas, involuntarias y adaptadas a la situación, Ahí podemos apreciar, por ejemplo, para manejar una bicicleta necesitamos desarrollar una coordinación para poder realizar el voleo al igual. Entonces, mira, en nuestra vida diaria, incluso para manejar una bicicleta tenemos que desarrollar una coordinación, si no
¿Qué pasaría, colegas? Es necesario, colegas, que habíamos manifestado, todo va a depender del sistema nervioso central, ¿no? O sea, eso es justamente la coordinación motora, va a depender bastante del sistema nervioso central. En ello, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la percepción. En la percepción, los órganos de los sentidos captan el estímulo y lo transforman en impulso nervioso. La decisión, las fibras nerviosas captan los impulsos nerviosos y los envían al cerebro y a la médula espinal. Muy importante conocer, colegas. El 3, la ejecución. Las fibras nerviosas reciben la orden del cerebro y la transmiten a los músculos. Se produce así el movimiento. Como cuarto, la inhibición. Finaliza el movimiento cuando termina el impulso, entonces el músculo o el cuerpo se relaja. Colegas, el sistema nervioso está conectado a los sentidos con los músculos, ¿no? Para que pueda realizarse un determinado movimiento, necesariamente tiene que pasar por estos procesos, ¿no? Para que pueda haber una respuesta. Colegas, vamos a conocer ahora los tipos de coordinación. Conocemos que tiene dos tipos, ¿no? La coordinación motora gruesa y la coordinación motora fina. Llamamos coordinación motora gruesa cuando se presenta o cuando actúa los grupos musculares grandes del cuerpo en forma precisa y a una velocidad adecuada. Por ejemplo, al caminar, al correr, saltar, lanzar una pelota. La coordinación, en este caso, motora gruesa, ¿no? La coordinación motora fina se presenta cuando actúa grupos musculares pequeños de algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando cortamos, utilizamos la tijera, cortamos. Cuando vamos a escribir, ahí están los chicos escribiendo. Cuando vamos a pintar, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante, colegas, desarrollar la coordinación tanto motora gruesa y la motora fina. Colegas, es muy importante conocer dentro de la coordinación. Hay una serie de capacidades, como habíamos mencionado, ¿no? En las primeras diapositivas. Entre ellos, por ejemplo, con respecto al equilibrio, es muy importante desarrollar esta capacidad de equilibrio para tener una mejor coordinación. Recordemos que el equilibrio es una capacidad relacionada con la coordinación, que depende del cerebelo, órgano del encéfalo, ¿no? El equilibrio es la capacidad de controlar el centro de gravedad y de mantener el cuerpo en un estado estable, procurando que su centro de gravedad permanezca dentro de la base de sustentación. Es decir, es la capacidad de realizar y controlar cualquier movimiento del cuerpo en el espacio contra la ley de la gravedad. El equilibrio se logra a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. Así, los sentidos del oído, vista y tacto y las sensaciones proprioceptivas, sensibilidad que transmiten las articulaciones, nos informan cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio.
sabemos muy bien, el equilibrio puede ser el equilibrio estático, ¿no? Y el equilibrio dinámico. Llamamos estático cuando es la capacidad de mantenernos en la posición de pie. Cuando estamos en esta posición, el centro de gravedad cae sobre la base de sustentación. El equilibrio dinámico, acá como podemos apreciar en la imagen que una niña está sobre un árbol, ¿no? El equilibrio dinámico es la capacidad de mantener la postura deseada pese a los constantes cambios de posición y el desplazamiento del centro de gravedad. Acá la niña está caminando sobre una madera, ¿no? Ahora, asimismo también tenemos, por ejemplo, lo que es el ritmo, otra capacidad cognitiva que es el ritmo. El ritmo es una capacidad más de la coordinación que nos permite conocer mejor nuestras posibilidades de movimiento. Desde el punto de vista de la motricidad, el ritmo es la capacidad que tiene el cuerpo para contraerse y relajarse según una cadencia determinada. Esta capacidad desarrolla el sistema nervioso, creando imágenes corporales que ayuden a un mayor dominio de nuestro cuerpo. A través del sistema nervioso, coordinamos todos los estímulos que llegan de los sentidos y los ejecutamos por medio de los movimientos. El ritmo es el movimiento como forma. El movimiento debe convertirse en forma a través de la repetición de patrones secuenciales básicos. Debemos promover en el desarrollo del ritmo de los estudiantes una constante relación con el mundo de los sentidos. Para trabajar el ritmo podemos utilizar el cuerpo y elementos como pelotas, cuerdas, aros, bancos, suecos, vallas, instrumentos musicales, así como por ejemplo acá la danza que está practicando, ¿no? Que tiene que ver bastante el movimiento corporal. Viene a ser el lenguaje propio de cada estudiante. El lenguaje es intencional e infinito. Entonces, ¿cómo se trabaja el ritmo, colegas? Para trabajar el ritmo es imprescindible tener cierto dominio del equilibrio. Si no, no podríamos trabajar. De la acción y el control de la postura. Si se encuentra dificultad con el ritmo, se debe trabajar esos tres aspectos. Hay que partir siempre de esquemas rítmicos sencillos, de corta duración, para trabajar después los más difíciles. Se trabaja modificando la velocidad del movimiento, cambios de ritmo. Se pueden realizar los movimientos relajadamente. Se pueden utilizar música en determinados ejercicios para favorecer el trabajo rítmico. La mejor edad para el ritmo es entre los 8 y 12 años, ¿no? Aunque este puede mejorarse a cualquier edad. Entonces, muy importante, colegas, justamente más adelante para poder trabajar la coordinación y el ritmo en el deporte también es muy importante, ¿no? Agradeciéndole por la atención prestada, colegas. Muchísimas gracias. Estamos respondiendo a los mensajes que nos están enviando a nivel nacional. Buenos saludos a todos ustedes y no se lo pierdan a la próxima relacionado a lo que es la sociomotricidad. Muchas gracias, colegas, y un fuerte abrazo desde la distancia y que Dios les bendiga.